Nadie hubiera imaginado que una simple telenovela destaparía aquella secta, aquel grupo de seguidores satánicos, el cual no solo haría famosos a varios actores y actrices mexicanos, sino que además revelaría los tratos tan oscuros que llegaban a darse en la televisora más grande en la década de los años 80. Se dice que todo empezó con una mujer, una hechicera que desde los 15 años hacía trabajos de brujería. La joven era de origen veracruzano, pero sus padres eran cubanos. Ella había llegado a la Ciudad de México a finales de los años 60, y desde siempre se había dedicado a dar terapias y curas espirituales en una casa humilde en el poniente de la ciudad. Su madre en ese entonces era una curandera bastante respetada en la zona. Aquello quedaba muy cerca de Observatorio, lugar donde había mucha gente humilde, mucho comercio y mucho bullicio. El caso es que desde chica aquella muchachita había demostrado ser sensible a otros planos, tener capacidad para presentir cosas extrañas, para comunicarse con entidades ajenas al mundo de los vivos. Y lo que era más importante, lo hacía para poder curar a la gente o conseguirle favores a través de tratos con esas entidades. Se decía que era iluminada, que por alguna extraña razón los espíritus hacían tratos con ella, tratos con los cuales en algunos casos podía ayudar a la gente, y en otros, otorgarle favores a cambio de ciertos pactos. El caso es que conforme fue pasando el tiempo, la gente la empezó a buscar para todo tipo de ayudas. Algunos eran para tener salud, en otros para tener suerte en el amor, y en otros, los más extraños, para cambiarles la economía y fortuna. Poco a poco se hizo conocida en estratos pertenecientes a gente de poder. Esto, ya que se decía que era muy efectiva, ya que se decía que tenía un pacto con cierto ente del mal, con un demonio bastante avaricioso, el cual le otorgaba todo tipo de arreglos, pero de los cuales su precio siempre era de los más altos. Fue así que pronto comenzó a recibir peticiones de políticos y personas de la farándula, gente de la televisión, gente del radio y las revistas de fama. Su primer gran trabajo había sido el de ayudar a un político para que su novia, una muchachita de 22 años, pudiera convertirse en estrella, cosa que en realidad no era muy difícil, ya que la jovencita era bella y bastante carismática. Aquel hombre la llevó para que le hiciera una limpia y un trabajo de esos que sabía hacer, y ahí fue que inició todo. Después de una elaborada curación y de un amuleto el cual incluía tierra de panteón, ojo de venado, madera de ataúd desenterrado, una foto de un productor el cual debía ayudarla y un juramento firmado con sangre a un pacto, fue que la joven rápidamente consiguió aquello que quería. Se convirtió en una actriz estelar de telenovelas, la cual no tuvo mucho tiempo en esa carrera, ya que su benefactor, aquel político, arrepentido por los celos, la embarazó y la retiró prematuramente de la fama. Sin embargo, aquello había servido para que algunos hombres y mujeres del medio la buscaran. Personas que querían ser poderosos en la televisión, en el radio y las revistas. La mayoría querían dinero y hacían todo lo que se les pidiera para que se abrieran sus caminos. Razón por la cual aquella mujer comenzó a realizar sus mejores trabajos, dando favores a productores de telenovelas, fama y posición a ciertas estrellas, pero que a cambio requería que estos formaran parte de un culto el cual la mujer estaba iniciando. Era por eso que aquella mujer recibía solo a ciertas personas, gente que demostrara su seriedad y fidelidad ante los pactos que ella convocaba, ante las misas negras que ella lideraba. De aquello se dice que ella fue quien hizo las carreras de por lo menos 6 actrices, 4 productores y hasta la carrera de un presidente. Sin embargo, aquello no era cosa fácil, porque conforme la mujer fue adquiriendo más experiencia, fue que tuvo que cuidar la seriedad y secretismo de sus protegidos.
Así es. Se dice que por órdenes de aquel demonio a quien pedía favores, es que ella tuvo que crear lo que llegó a conocerse como la Orden del Carnero Negro, una secta a la cual ella se dedicaba a proteger y vigilar, realizando reuniones y rituales, los cuales tenían como característica ser llevados a cabo en casas ostentosas, en mansiones caras y departamentos de famosos, los cuales debían prestar sus espacios para ser beneficiados por aquel ente del infierno. Se decía que ya para iniciados los 80 eran pocos integrantes, un grupo de alrededor de 28 personas, las cuales regularmente se reunían 1 o 2 veces por mes para realizar sus misas negras, sesiones en las cuales se hacían peticiones y se pagaba con cualquier cosa que aquel demonio les dijera. Se decía que lo más común era que mataran animales en ciertos actos rituales, cabras, gallinas y gatos, los cuales eran degollados y de los cuales usaban su sangre para lavarse las manos y así obtener beneficios otorgados por aquel demonio. De igual forma se decía que debían portar todo el tiempo una medalla circular, en la cual estaban grabadas inscripciones en una lengua extraña, escrita junto a la imagen de un supuesto demonio, el cual había sido encontrado décadas atrás en excavaciones de Medio Oriente, y el cual, por nada en el mundo nadie más podía ver o tocar. Aquel era un grupo selecto, el cual se decía tenía controlada no solo la política nacional, sino también el medio de la farándula. Eran los años 80, y vaya que en aquella época uno de esos beneficiarios haría la mejor de las ofrendas al culto, cambiando incluso por completo los contenidos en televisión. Lo más visto en ese momento eran las telenovelas y los programas dominicales de cantantes, y ahí era donde los artistas podían forjar sus carreras, hacerse famosos y colocarse en lo más alto de la farándula. Razón por la que todo mundo buscaba una oportunidad, por lo que todo mundo buscaba una manera de ser seleccionado como estelar de un drama televisivo o de una aparición en los escenarios del programa llamado Siempre en Domingo. Sin embargo, no todo mundo llegaba. Los productores eran quienes decidían. Los productores eran quienes dictaban la entrada o aparición en esos espacios. Y es ahí donde aquel hombre hizo su aparición. Se trataba de un joven Ernesto Alonso, quien iniciando su carrera como actor en cine y televisión, poco a poco fue forjando una carrera modesta, y quien al darse cuenta que por alguna razón no era ni el rostro más bello ni el actor más solicitado, simplemente decidió empezar a trabajar detrás de cámaras. El hombre se convirtió en productor, forjando una carrera exitosa como creador de dramas para televisión, llevando a un buen puerto un buen número de producciones. Pero no fue hasta la telenovela de El Maleficio que Ernesto Alonso no solo se hizo enormemente famoso, sino que ahí es donde supuestamente demostró su fidelidad y compromiso con aquel culto, punto donde comienza el mito y la infinidad de rumores acerca de aquello que supuestamente lo llevó a escalas inimaginables dentro de la farándula. Aquello era precisamente esa telenovela, donde se narraba la historia de una mujer llamada Beatriz, la cual al enviudar tenía que cuidar a sus hijas por sí sola, y la cual por azares del destino conoce a un millonario llamado Enrique de Martino, el cual era protagonizado precisamente por Ernesto Alonso, y con el cual en la historia aquella mujer contrae rápidamente nupcias. En la trama la mujer se muda a casa del millonario, y es ahí donde se da cuenta que Enrique de Martino es en realidad un hechicero satánico, el cual, recurriendo a brujos de Oaxaca, había podido hacerse de toda su fortuna, de todo su poder, de todo su emporio. Esto, con un simple gesto que vendría a ser el más grande cambio en las telenovelas del momento,
rindiendo culto a un ente maléfico llamado Bael, el cual estaba representado en un cuadro con un retrato antiguo, y el cual era conservado celosamente por el personaje en su mansión. Aquello era una historia simple de un empresario diabólico. Sin embargo, muchos rumores fueron dándose a través de los años. Dentro de las anécdotas que rodeaban el misticismo vivido en aquellos días de grabación, la más sonada era que aquel cuadro, en el cual estaba representado el supuesto ente diabólico, llegó a conocérsele como el Incolgable, ya que cuando no se caía repetidas veces, de pronto aparecía en lugares en los cuales nadie lo había colgado. Otro rumor envolvía un supuesto incendio accidental dentro de los foros de grabación, donde se dice que todo fue provocado por una lámpara que había explotado, haciendo que todo pronto comenzara a arder en llamas, llegando a herir de gravedad a uno de los técnicos. Accidente al cual se le atribuye origen por cuestiones meramente accidentales y técnicas, pero del cual muchos aseguran no se trataba de un simple descuido, sino de una de tantas manifestaciones paranormales de todo lo que rodeaba a dicha producción. Manifestaciones entre las cuales podían citarse cosas que en el set se perdían, cosas que se movían por sí solas, además de inexplicables energías extrañas y atmósferas tan pesadas que mucha gente dice haber experimentado. Era por esto que muchos actores pasado el tiempo comenzaron a confesar que en su momento tuvieron que hacer algo para evitar aquellos fenómenos. Acciones entre las cuales estaban el hacer uso de protecciones especiales, como agua bendita, escapularios, crucifijos y todo tipo de amuletos curados. Pero no solo eso, sino que incluso se dice que hubo la necesidad por parte de la empresa de bendecir el set a petición de varios actores y miembros del staff, quienes aseguraban sentir cosas extrañas en medio de las grabaciones. Si bien en su momento aquello sirvió para crear una mercadotecnia exitosa alrededor de la telenovela, aquellos hechos nunca dejaron de ser confirmados por varias actrices y personal de la producción. La actriz Patricia Reyes Espíndola afirmó públicamente que ella misma acudió con una mujer que hacía lectura de cartas para que le ayudara a prevenirse de cualquier eventualidad relacionada con todos los sucesos inexplicables que ella misma llegó a presenciar en aquella producción. Otra actriz, Malena Doria, tuvo que realizar una limpia espiritual en su propia casa, ya que desde que comenzó a participar en dicha producción, experimentó sucesos paranormales sin explicación, tales como ver moviéndose cosas alrededor de ella, en su sala, en su recámara, en su cocina, todo sin justificación alguna. Sin embargo, aquello no era nada comparado con todo lo que se llegó a decir del propio Ernesto Alonso. Los rumores alrededor de aquel hombre eran que había producido y protagonizado dicha producción, ya que él mismo era un sacerdote satánico. Lo que llegó a escucharse entre la gente de la televisora era que pertenecía a un culto maligno, donde se adoraba a un ser el cual muchos se referían a él como el Chanclas, quien en verdad era ni más ni menos que el mismísimo diablo. El rumor ya corría por los pasillos de la televisora, entre actores y actrices que trabajaban en ella, pero el cual tomó mucha fuerza cuando un hecho ajeno a la producción se dio años después en las noticias. En 1988, 6 años después de transmitida la telenovela, se dio en México el caso de los narcosatánicos. Hubo un grupo de delincuentes que por el secuestro y asesinato de un joven estadounidense en Matamoros, Tamaulipas, fueron perseguidos y arrestados en la Ciudad de México. Al iniciar la investigación se descubrió que estos cultistas de origen cubano presuntamente habían hecho trabajos para miembros de la farándula. Esto, por medio del hallazgo de libretas con infinidad de nombres y teléfonos de todas las personas para las que ellos habían hecho rituales y trabajos satánicos.
Nombres entre los cuales aparecían el de Lucía Méndez, Irma Serrano, Alfredo Palacios, Óscar Atié y, entre ambigüedades, datos del exitoso productor Ernesto Alonso. Si bien aquellos solo eran pruebas inconexas con los famosos, más adelante existiría una declaración hecha por el actor Pedro Romero, histrión mejor conocido por ser parte del elenco del show infantil Odisea Burbujas, quien en su momento protagonizara al abejorro conocido como Pistachón Zigzag, y quien se dice afirmó que tanto él como el productor Ernesto Alonso eran sacerdotes de algo conocido como la Orden del Carnero Negro. Fue con estos rumores que se llegó a decir que Ernesto Alonso, al ser un sacerdote poderoso de aquella secta, eligió en algún punto como discípula a una de sus más grandes amigas, la actriz María Félix, dando a entender que tanto el éxito del productor como el de aquella mujer se debía al culto que ambos con su grupo rendían a dicho ser de las penumbras. De ahí las versiones que decían que Ernesto Alonso era quien continuamente pedía más y más favores de riqueza, de amor y poder, por lo cual en algún punto, buscando obtener el mayor favor posible del demonio, fue que su mentora, la bruja a la cual había conocido años antes, le recomendó el hacer una telenovela donde la subtrama fuera guiada por el ocultismo. De ahí que él se encargara de producirla, tal como cualquier otra historia, pero en secreto, vigilando celosamente que todos los rituales que se recrearan frente a las cámaras se hicieran bajo estrictas características de su propio culto. Aquello fue un éxito rotundo. Aquello fue todo un suceso. La telenovela tuvo 325 episodios, la mitad de ellos de 1 hora, transmitiéndose en horario estelar de 1983 a 1984. Dicho furor llevó a Ernesto Alonso a hacer una secuela cinematográfica, la cual sería titulado El Maleficio 2, Los Enviados del Infierno, cinta realizada en 1986, la cual no tuvo el éxito de su versión televisiva, pero las cuales siempre fueron referencia de rumores acerca de la participación de aquel actor y productor en rituales satánicos y reuniones en nombre del diablo. A Ernesto Alonso no se le conoció pareja durante mucho tiempo en su vida, llegando a decirse que era porque en realidad el hombre tenía un gusto por la gente de su mismo sexo, situación la cual en esos tiempos era muy estigmatizada, señalada y prohibida tajantemente en la televisión y la opinión pública. Sin embargo, hay quien llegó a decir que eso se debía a que era uno de los precios que el hombre tenía que pagar por ser un sacerdote satánico. Si bien se dice que tuvo amoríos con el doctor Ángel Fernández, los actores Francisco Moro, Eduardo Yáñez, Guillermo García Cantú, Fabián Robles y Aarón Díaz, el actor y productor nunca pudo tener estabilidad y libertad sentimental, ya que su lugar dentro de dicho culto se lo impedía. Sin embargo, nada se puede comprobar. Todo esto son rumores y supuestos testimonios que muchos actores han dicho alrededor de la telenovela del Maleficio, una producción la cual muchos dicen era extraña, rara, la cual estaba rodeada no solo de sucesos inexplicables, sino de un tremendo éxito sin precedentes, la cual, ya sea por azares del destino o por relación directa, llegó a ligarse con los terribles actos de un culto satánico, dando pie a todo tipo de teorías, alimentadas por testimonios reales, por sucesos inexplicables, y a una de las más cuestionadas relaciones de poder, entre las cuales siempre se señala a la gente de la farándula, la política y los cultos de adoración con el diablo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas
y compartas. Esto es Radio Caníbal.